Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Distintos son los horarios que la señal Santa María transmite este programa que se hace aquí en el Colegio Marín. Aquí estamos en Los Naveros 3.0 con el padre José Luis Quijano, que nos acompaña a hacer este programa en el que estamos analizando, comentando y proponiendo cosas que el Papa nos dice en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Cote. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Aquí tienen el texto, bueno, el texto escrito, ¿no? Que siempre es un soporte y un apoyo importante que tengan, siempre, por más que tengan los programas para poder ver los comentarios que nosotros hacemos, siempre vayan al punto y subrayen, anoten al margen. Y yo les diría, tengan un cuadernito de esos de 24 páginas, esos chiquitos, y vas anotando cosas que te parecen importantes. Bueno, ya que vos mostrás la tuya, yo muestro la mía. Yo la imprimí, ¿no? Letra 14, porque yo no veo bien, justamente con la idea de anotar, escribir, pensar, porque, como dice el Papa en su número 28, esto tiene un cierto carácter programático, es por donde el Papa quiere llevar a la Iglesia, o sea, a todos y cada uno de nosotros, los bautizados. Por eso, ténganla, estudienla y vean qué es lo que el Espíritu Santo les quiere decir a cada uno o a su comunidad. Sí, es tan importante lo que está diciendo Juan, que yo creo que en el capítulo de hoy, lo que vamos a desarrollar en este programa, a ustedes los va a situar sobre qué visión tiene el Papa en este momento del mundo y de este tiempo. Exacto. Con lo cual, nadie puede hacer ningún programa de acción si primero no tiene en cuenta, no tiene claro dónde está parado, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente empezamos el capítulo segundo, que se titula En la crisis del compromiso comunitario, y el Papa nos dice que él no quiera hacer un diagnóstico, porque hay un exceso de diagnóstico, no que es un diagnóstico detallado, tampoco quiere hacer un análisis completo de las realidades, porque lo tiene que hacer cada comunidad, pero sí el Papa nos dice algunos temas que nos están lastimando en la Iglesia, nos están haciendo daño, para que después, justamente una vez comentados y explicados, el Papa nos da un montón de propuestas. Quizá por este motivo, como el Papa también invita a no ser agoreros de infaustas noticias, el Papa nos invita a no ser negativos, el Papa nos dice no nos fijemos tanto en la cizaña y ocupémonos del trigo. Por eso pienso que este capítulo segundo vamos a ir más bien rapidito, porque digamos las desgracias que estamos pasando hoy en el mundo y en la Iglesia en general creo que las conocemos bastante bien. Y si ustedes quieren profundizar, como decía el padre Cote, lean el documento. Igual los temas que ustedes saben que se manejan en estos diagnósticos son más o menos los que escuchamos en todos lados, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, Exacto. El tema de la exclusión, el tema del dinero en manos de pocos, bueno, todos esos temas que todos tenemos de alguna manera nuestro propio diagnóstico sobre esa situación y que creo que el Papa lo puntualiza con mucha claridad y lo asume, ¿no?, para la Iglesia como punto de partida para transformarlo, no para decir esto es así, qué mala suerte, ¿no? Mira, y para arrancar quiero que veamos un video del Rainiero Cantalamessa, que es el predicador pontificio, que nos habla justamente del daño que puede llegar a hacer el dinero y nada más ni nada menos que una persona como Judas. Director Amatucci, adelante por favor. La traición de Judas es motivada por el dinero. En la Biblia, el dinero es el ídolo por antonomasia detrás del que se esconde Satanás. Sobre la traición de Judas, sobre el dinero como causante, sobre la respuesta misericordiosa de Jesús, se concentró la homilía del padre Raniero Cantalamessa, capuchino, predicador de la Casa Pontificia, llevada a cabo el Viernes Santo por la tarde en la Basílica Vaticana, recordando, como es tradicional, la pasión de Jesús. El dinero está a la base de la explotación de los hombres, de la prostitución, de las mafias, de la corrupción política, de la droga, de la venta de órganos, y también de la codicia de aquellos funcionarios que reciben sueldos altísimos y no quieren reducirlos por justicia social. Jesús está listo a perdonar, también a Judas. La respuesta cristiana está en la reconciliación, que hace experimentar la misericordia divina. Bueno, Cote, vimos tristemente el papel del pobre Judas, lo que puede llegar a ser el dinero, lo que puede llegar a ser la corrupción, en fin, estemos atentos porque, en fin, uno dirá, yo de Judas pienso que estoy en las antípodas, pero en fin, uno nunca sabe, yo pienso que somos todos capaces de todos los pecados y todos los errores, por eso Dios que nos cuide. Pero continuemos. No, sí, lo que yo quería compartirles a ustedes es que los males existen y convivimos con ellos. El tema es qué mirada tenemos sobre ellos. Una distinción interesante es decir, una cosa es un pecado, otra cosa es un delito.
Sí, señor. Otra cosa es un error, otra cosa es, ¿no es cierto?, un error intencional. Entonces, esta distinción, que a veces uno la pasa medio por arriba y dice que mal que está todo, y se queja y está pesadumbrado porque todo está, parece que se viene abajo, cuando uno lo mira pastoralmente, cuando uno lo mira desde la perspectiva de Dios, cuando uno lo mira con misericordia, cuando uno lo mira como pecado, recupera la esperanza de la mirada del mal sobre el mundo, porque es también oportunidad. Exactamente. Feliz causa, va a decir. Eso es lo que el Papa dice en el último punto de este capítulo segundo. Dice, bueno, todos estos desafíos son oportunidades para crecer, oportunidades para mejorar, tanto individualmente como comunitariamente. Y además, como comentábamos recién, el Papa quiere dar una mirada pastoral sobre estos problemas para conseguir un mayor dinamismo apostólico en cada uno de los bautizados, en la Iglesia en general, en las comunidades. Así como muchas personas tienen miradas sociológicas o tienen miradas economicistas sobre la realidad, nosotros les queremos ayudar a vislumbrar a través de los ojos y la mirada del Papa una mirada pastoral. O sea, cómo ve la Iglesia, cómo mira la Iglesia la situación que nos toca vivir. Muy bien, el número 1 romano se titula Algunos desafíos del mundo actual, va del número 52 al 75, y el primer idea que nos dice el Papa, que es una realidad muy positiva, es que estamos viviendo nosotros en la era del conocimiento y la información. Que esto, como decía el Papa Juan Pablo II, es una oportunidad enorme porque no tenemos que tener miedo justamente a esta oportunidad que se nos brinda con esta era del conocimiento y la información. Justamente una de las cosas que nos va a proponer es que en un mundo, ¿no es cierto?, más racional, donde el conocimiento parece gobernar, hay una carencia en los vínculos. Justamente el conocimiento fragmentado, lo meramente informativo y no el conocimiento cierto de las cosas, a veces lleva a desvincularse de los otros. Por eso no podemos separar la cabeza del corazón ni el corazón de la cabeza. Los números de 53 a 54, los dos primeros números, el Papa nos habla, como ya lo hemos escuchado, de esta economía de la exclusión y nos dice que esta economía mata, que no hay derecho a tirar la comida, que no puede ser que funcione la ley del más fuerte, que el ser humano no es un bien de consumo descartable y que los excluidos no son desechos de la sociedad, ¿no? Y el Papa justamente nos invita muchas veces a recuperar la capacidad de llorar por el prójimo, la revolución de la ternura. No podemos ser indiferentes, como aquella parábola de Jesús, que todos pasaban al lado y nadie le importaba a aquel pobre asaltado, pegado, golpeado y abandonado. Nos podemos preguntar, ¿no? ¿Quién es hoy el que está golpeado, asaltado y caído en el camino, ¿no? Y uno pasa por al lado de él. Exactamente. Cuando nos planteamos los temas de los desafíos que la realidad misma nos impone, nos damos cuenta que la palabra desafío lleva en su interior la palabra fe. O sea, no es que te desafía porque te amenaza, no es que es un desafío porque es un peligro, sino porque también esconde, ¿no?, de alguna manera esa incertidumbre o esa pregunta o ese interrogante, esconde también una búsqueda de fe, ¿no? Así es. Desafiarse, una realidad desafiante significa también mirarla desde la fe y descubrir en ella la presencia de Dios. El número siguiente, el Papa nos habla de cómo fue una teoría y una teoría que no funcionó, aquella teoría del derrame, aquellas teorías económicas que digo, tanta plata van a tener los ricos que al final va a llegar a los pobres, ¿no? Entonces, esto no se ha concretado, entonces el Papa nos dice que en cambio lo que vemos es una gran globalización de indiferencia. Les recomiendo vean el video de la homilía del Papa en Lampedusa, que sobre este tema es impresionante escucharlo al Papa y ver aquellas imágenes. Nos dice que ya no lloramos los dramas de los demás, que hay una cultura del bienestar que nos anestesia. Entonces por eso el título siguiente dice, bueno, tampoco, dice no a la nueva idolatría del dinero. El tener sobre el ser, ¿no? El dinero es un bien de cambio, no es un bien en sí mismo, ni el dinero en sí mismo genera riqueza. Lo que genera riqueza es la producción, el trabajo y la puesta, el dar, ¿no? El dar y el darse a los demás. El dinero a veces cuando uno vive su vida en función del bien de cambio, termina uno convirtiéndose en un bien de cambio. Y de hecho uno de los daños que hace, y el Papa lo dice, es esta crisis antropológica que se ha generado en el cual el hombre mismo se ha convertido en un objeto de consumo, ¿no? Y el hombre se degrada porque pone el corazón en las cosas en vez de en Dios y en las personas.
El Papa dice no puede ser que exista una autonomía absoluta del mercado y de las finanzas y que el Estado debe velar por el bien común. Nos recuerda la deuda e intereses de los países en desarrollo, aunque también nos habla de la corrupción que existe en muchos también de estos países, ¿no? La evasión del fisco, en fin, todos problemas que el mundo padece actualmente. Hay una cuestión que es una mirada religiosa del hombre, una mirada sería de una antropología cristiana, ¿no? ¿Qué es esta? El hombre tiende a lo trascendente. Nosotros, las personas, tenemos en nuestro corazón ansias de lo superior, pero lo superior es Dios. Y cuando instalamos en el lugar de lo superior al dinero u otro bien intermedio, digamos, terminamos convirtiendo ese bien intermedio en un ídolo, en una idolatría. Por eso no es que el hombre no tenga necesidad de adorar, pero lo que equivoca a veces, porque no ve, ciego, miope, es adorar un bien intermedio, un bien menor, y no al bien absoluto que es Dios, nuestro Señor, que se hace presente en nuestra vida de un modo claro y concreto en la persona de Jesucristo. Porque evidentemente el dinero es algo necesario, pero, como dice el Papa, debe servir y no gobernar, o sea que tiene que estar al servicio de la persona, y esto en gran parte es responsabilidad de los gobernantes y también de las personas que tienen más recursos, que tienen que ocuparse del prójimo y no ser indiferentes. ¿Qué gobierna el mundo, no? ¿El amor o el egoísmo, el interés? Y sí, esto es lo que el Papa pide, ¿no? La revolución de la ternura. No a la iniquidad que genera la violencia, dice el número 59 y 60, y dice el Papa que difícilmente se va a poder superar la violencia, como vos decías antes, mientras haya exclusión, mientras haya iniquidad o inequidad, o sea, falta de equidad, falta de justicia. Parece mentira, pero hay temas como enseñarle a la gente a cuidar el bien común. Hemos tenido casos reiterados en este momento de agresiones de jóvenes, adolescentes, sí, en las escuelas, o incluso cosas mucho más graves, ¿no? Como matanzas incluso, ¿no? Pero, ¿qué significa? A veces se pierde el sentido del bien común, y eso hay que volverlo a educar. Hay que volver a educar. Y todo este tema de la corrupción, el Papa dice, no es una cuestión solo de los gobernantes o de los países, también habrá que ver los empresarios, las instituciones, las personas. Luego titula el Papa algunos desafíos culturales, del punto 61 al 67, y nos habla de que hoy por hoy en el mundo se sigue padeciendo una persecución religiosa, en muchos lugares no hay libertad, en algunos lugares los cristianos siguen siendo perseguidos, entonces hace falta recuperar esta capacidad, esta tolerancia, esta capacidad de convivir entre personas que piensen distintos o que estén en religiones diferentes, ¿no? Después nos dice el Papa que hoy por hoy es triste ver esta cultura predominante en la que predomina lo superficial, ¿no? Que hay una globalización y una pérdida de los bienes culturales, incluso de cada región del mundo, y lo comentaba el Papa, que eso se lo dijeron los obispos de África, los obispos de Asia, que a veces esta globalización lleva a la pérdida de los contenidos, de los valores, de las tradiciones de estos países o de estas regiones, ¿no? Sí, la pérdida de la propia identidad, ¿no? Es verdad que en algún momento, después de la guerra, ¿no? en Europa o frente a una sociedad que estaba como dolida por no haber podido vivir y convivir y que había entrado en una especie de conflicto permanente de guerra mundial, bueno, entraron en la segunda, a partir del 60, digamos, entraron como una especie de valores de libertad, sí, de amor libre, ¿no? Y de lo que era la cultura del flower power, ¿no? O sea, que eso trajo la juventud, que quiso dinamizar y que quiso superar una etapa triste. Pero tampoco se puede vivir en unos valores, ¿no? Tan, claro, superficiales que después no construyen. En realidad, nuestra fe cristiana nos anima a profundizar sobre los vínculos, sobre la construcción del reino de los cielos y sobre todo sobre dejar hacer a Dios su obra en medio de los hombres, ¿no? Cote, tengo una frase del Papa que es muy fuerte, a mí me ha hecho pensar, pero quiero que vos la pienses un poquito y me des tu opinión. El Papa dice: la industria de los medios de comunicación y de entretenimiento ponen en peligro valores tradicionales. Qué frase, ¿no? Está muy bien, sí, yo lo leía y también la subrayaba porque
Bueno, no vamos a poner nombres, porque esto tiene nombre y apellido, ¿no? Puede ser. Cuando uno prende la televisión sabe cómo se llama. Pero bueno, hay gente que ha sabido descubrir esa beta, digamos, para aprovecharse y hacer de la industria del entretenimiento algo que degrada al hombre. Algo que degrada al hombre. Por ejemplo, el juego. Hoy sí. el juego ha proliferado, pero por todos lados, y el acceso al juego, no el juego solamente del juego de jugar, sino al juego por dinero, ¿no? Claro, exactamente. Que también está dentro del campo de los entretenimientos. Y lo mismo que los medios de comunicación, que están al servicio de la verdad, terminan estando al servicio del entretenimiento y la distracción. Sí. Por lo tanto, la persona no utiliza el medio para aprender y crecer, sino que lo utiliza solamente para evadirse y estar en una etapa de divertimento, digamos, o sea, de entretenimiento que utiliza para divertirse cosas incluso hasta que moralmente son objetables, ¿no? En vez de ser herramientas para tirar para arriba, para que la persona realmente tenga mejores valores culturales, para sumar en materia de educación, resulta que a veces es pan y circo, digamos, ¿no? Y eso justamente al hombre lo achata, ¿no? Y es una pena. Bueno, el número 63, el Papa comienza a hablar de un tema que lo hace en otros números también. Es el surgimiento, pienso que no es totalmente nuevo, ¿no? Pero ciertos movimientos religiosos, algunos más de tipo fundamentalistas y sin Dios, ¿no? Que después el Papa también de esto habla, ¿no? De personas quizás demasiado aferrados a algunas tradiciones o esquemas o estructuras, cuando se pierde de vista lo fundamental, lo esencial que es Jesucristo, la caridad, etcétera, ¿no? Acá el Papa lo plantea en esta perspectiva, dentro de los desafíos culturales. La religión, todas las religiones, sobre todo las monoteístas, penetran en una cultura y la transforman. No se hacen solamente cultura y se identifican con una cultura, sino que lo que hacen es llenar de riqueza los valores que esa cultura ya trae, o transformar los valores que le faltan, o mejorar aquellos que están en forma precaria o carente, ¿no? Y en este sentido el Papa después alaba, digamos, cuánto bien ha hecho la Iglesia, en poquitos números más adelante dice, bueno, cuánto bien ha hecho la Iglesia en materia de la cultura, con las escuelas, con las universidades. Recordemos que las universidades empezaron justamente como escuelas junto a una iglesia o una catedral, ¿no? Exacto. La red de tendidos de los monasterios benedictinos también era la red donde se trasladaba la cultura y la educación, ¿no? Pues entonces el Papa, digamos, dice, la Iglesia ha dado mucho y cuánto hay que agradecer, ¿no? La Iglesia es una institución creíble, ¿no? La Iglesia, además, también en su seno, invita con una gran libertad a que quizá quienes nos dedicamos al estudio o a la investigación o a la publicación, en un gran marco, digamos, de libertad. Y lo digo porque a veces la gente piensa que en la Iglesia, digamos, existe una cerrazón, a veces en la Iglesia no existe posibilidad de investigar, no existe posibilidad de estudiar, que, no sé, es una especie de mito, digamos, ¿no? que a veces padecemos, ¿no? Hay gente equivocadamente piensa que cuando menos sabe, más fácil es vivir. Cuando en realidad es al revés. Mientras más conocimientos tiene, mientras más se forma y más se saca de la ignorancia a las personas, más libertad se le da para optar. Yo no puedo elegir lo que no conozco. Por lo tanto, cuando a mí me privan del conocimiento, me están de alguna manera esclavizando y me están quitando la libertad. La Iglesia no coarta la libertad, sino que justamente te da elementos de conocimiento para que vos puedas penetrar hasta los misterios más profundos, los más trascendentes. No solamente científicos que se conocen a través de la prueba y error, sino y llegar a la verdad a través de una mirada más especulativa y fundamental, ¿no? O sea, viendo la causa profunda de las cosas. Y al renglón seguido del Papa, el número 66 y siguiente, habla de lo que vos comentabas al inicio del programa, Cote, que es esta debilidad de los vínculos, ¿no? Que hay vínculos débiles entre las personas, vínculos débiles en la familia, ¿no? Como toda una cultura así que no se anima al compromiso, a la entrega, a la generosidad. Después pasa un nuevo título, se llama Desafíos de las culturas urbanas, números 71-75, donde el Papa nos recuerda, por un lado, bueno, que todos estamos llamados, todos, ¿no? Tanto los de la ciudad como los del campo, llamados a la Nueva Jerusalén, todos estamos llamados al cielo, todos estamos llamados a la bienaventuranza, ¿no? Que sepamos que los ciudadanos, los que estamos en las ciudades, habitamos con Jesús, porque Jesús habita entre nosotros, habita
en las ciudades, ¿no? Entonces por eso el Papa también nos invita a imaginar nuevos espacios de oración, de comunicación, más atractivos, que también al hombre de la calle, al hombre de la city, al hombre de la urbe, también tenga esos espacios para poder rezar y para poder conectarse y comunicarse con Dios, con Jesucristo. Hay un dato de que en el futuro el 80% de la población va a vivir en grandes ciudades. Por lo tanto, las urbes van a ser los espacios donde las personas ya estamos viviendo y seguramente en el futuro vamos a vivir muchas más personas. El hombre construye la ciudad para tener mayores beneficios. Claro. ¿Qué pasó? Vivía en el campo, todo el mundo dispersos, a distancias, entonces tenían dificultades para conseguir los servicios mínimos, la luz, el gas, las comunicaciones, etc. Entonces decidió empezar a juntarse, ¿no?, a conglomerarse en pequeños espacios físicos, en áreas pequeñas, donde entonces era más fácil conseguir bienestar para todos. O sea, el hombre crea la ciudad para vivir mejor. Pero ¿qué pasa? Estas ciudades crecen a veces en una forma desmedida y se convierten en megápolis, y entonces la ciudad se vuelve contra el hombre. Porque empieza a aparecer el anonimato, ya no sabes quién vive en la cuadra de al lado, en el departamento de enfrente. Entonces lo que antes se daba en los pequeños pueblos, que era conocerte, porque el conocerte te solidariza con el otro y te ayuda a mantener el vínculo, y si no hay comunidad tampoco hay ética ni hay moral. Y peor aún, porque el Papa... La ciudad anónima es un lugar donde es más fácil que se siembre la violencia. Eso justamente, los números siguientes dice que penoso es ver en las ciudades todo el problema que existe con las drogas, con la trata de personas, cómo los ancianos y los enfermos son abandonados, cómo hay corrupción y crimen, en fin. Este es el lugar donde tenemos que trabajar, el lugar que tenemos que tratar de convertir, que conozcan a Jesucristo. Y la droga, por ejemplo, se instala en las ciudades fácilmente porque hay muchos vínculos para que esta corra de un lado para el otro, ¿no?, y transite. Y se utiliza a muchas personas, ¿no?, con esta denominación de mulas, que es horrible, ¿no es cierto?, para que transporten la sustancia, ¿no es cierto?, de un lado al otro, y en definitiva, esta gente que no tiene trabajo termina ocupándose en esta tarea que es llevarle el mal a otros, pero se sienten justificados porque no tienen trabajo digno y terminan ocupándose en tareas de este tipo que terminan corrompiendo a toda la sociedad. Hoy el mundo no sabe cómo resolver el tema de la droga. La Iglesia tiene una voz firme en este sentido y dice no a la droga, pero uno va viendo como los estados van marcando leyes de tolerancia, porque la ley de tolerancia aparece cuando vos no sabés romper con algo y entonces lo terminás permitiendo porque decís el mal menor. El mal menor a veces se constituye también en un mal mayor, ¿no? Bien, una gran verdad. Vos sabés que sobre esto también yo quería presentar un video en el que el Papa se dirige a los trabajadores, ¿no?, y habla justamente de la problemática del trabajo en las ciudades. Adrián, por favor, ¿lo podrías pasar? Ho ricevuto un video appello da parte degli operai della Lucchini di Piombino. Ayer he recibido un videollamamiento de parte de los obreros de la Lucchini de Piombino, que me enviaron antes el cierre del alto horno y que verdaderamente me ha conmovido. Me quedé triste. Sono rimasto triste. Cari operai, cari fratelli, sui vostri volti era dipinta una profonda tristezza e preoccupazioni di padri di famiglie che chiedono solo il loro diritto di lavorare. Queridos obreros, queridos hermanos, en sus rostros estaba dibujada una profunda tristeza y preocupación de padres de familia que solo piden su derecho a trabajar, para vivir de forma digna y para poder custodiar, alimentar y educar a sus propios hijos. Tengan la seguridad de mi cercanía y de mi oración. No se desanimen. El Papa está junto a ustedes y reza por ustedes, para que, cuando se apagan las esperanzas humanas, permanezca siempre encendida la esperanza divina que jamás decepciona. Quando si spengono le speranze umane, rimanga sempre accesa la speranza divina che non delude mai. Cari operai, cari fratelli,
vi abbraccio fraternalmente. Queridos obreros, queridos hermanos, los abrazo fraternalmente y a todos los responsables les pido que cumplan todo esfuerzo de creatividad y de generosidad para volver a encender la esperanza en los corazones de estos hermanos nuestros y en el corazón de todas las personas sin empleo por causa del derroche y de la crisis económica. En el cuore de tutte le persone disoccupate a causa dello spreco e della crisi economica. Per favore, aprite gli occhi e non rimanete con le mani incrociate. Por favor, abran los ojos y no se queden con las manos cruzadas. Bueno, interesantísimo el video. Lo que está pasando es que el tiempo se nos va rápidamente y te querríamos seguir comentándote un montón de temas. Recapitulando lo que hicimos hoy, en el capítulo 2, nosotros lo que queríamos era presentarte algunos desafíos. Ahora se abre a un tema interesantísimo que son las tentaciones, un tema bíblico, ¿no? Sí, señor. Ya seguramente lo vamos a comentar en el próximo programa. Muy bien, entonces hasta la semana que viene, si Dios quiere.